tenemos que hablar de percusión, ¿no ves? Esto vamos en la primera parte, vamos en introducción. Sí, pero palpación ya hemos hecho inspección también, ¿no ves? ¿Palpación? Sí. No. Pues si les hablado de palpar, hay que buscar el signo de Tietze también, hay que palpar el choque de la punta y a veces podemos palpar el latido del ventrículo derecho mediante la maniobra de ¿qué? Mediante la maniobra de Dressler. ¿Sí, lo ven? Sí. Luego, además en la palpación podemos palpar El segundo de la tecla. y ya puede ser. Y también durante la palpación tendríamos que palpar los clics y los prémitos. ¿Qué es un prémito? Los soplos. Un soplo palpable. Los soplos habitualmente se auscultan, ¿ya? Pero un prémito es un soplo palpable. Aquí más o menos para que... Ya, entonces soplos palpables, ya los prémitos. Ahora, los prémitos se palpan mediante la posición de Pachón. ¿Cuál es la posición de Pachón? Semidecúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Los prémitos de origen mitral se pueden palpar mejor mediante en la posición de Pachón, y los prémitos de origen tricuspidio durante la posición de Astrolai, que es el paciente sentado, un poco inclinado hacia adelante y con las manos hacia arriba. ¿Ya? Luego, con la palpación les decía, se puede palpar, además de nuestro choque de la punta, que va a estar 1, 2, 3, 4, 5, en nuestro quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, acá más o menos. Podemos palpar otro latido a este nivel, solamente en casos de hipertrofia del ventrículo derecho o cuando el paciente vaya a tener hipertensión pulmonar. Ya, ahí utilizamos la maniobra de Dressler, que es apoyar el talón de la mano sobre esa zona. No podemos palpar así, porque son dos espacios, y por eso utilizamos la talón de la mano. Este latido a este nivel, cuando se completa con ¿qué? Con matidez a la percusión, desdoblamiento del segundo ruido fijo, pero a la auscultación. Estamos hablando del complejo de la pulmonar de Chávez, les he dicho también ayer, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la percusión ha perdido un valor semiológico. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hacía es tratar de delimitar el área cardíaca en esta zona, ya más o menos así, igual que se delimitaba el área hepática. Pero la diferencia del hígado y el corazón es que el hígado es un órgano macizo y fijo. En cambio esto, o un órgano sólido, esto es un órgano hueco, móvil o dinámico. Entonces difícilmente se podría encontrarlo en un solo tamaño muchas veces. Muchas veces sí se percute, ¿ya? Para determinar un área cardíaca y percutiendo, el choque de la punta siempre va a estar en el vértice, ¿ya? O en la punta del corazón. Ahora muchas veces si hay cardiomegalia, crece nuestro corazón y el choque de la punta crece en relación al crecimiento de esa área cardíaca. ¿No están agregando la historia 7? No, ninguna historia. ¿Ya? Pero ¿dónde radica la importancia de la percusión cardíaca? Solamente en el hecho de que podamos encontrar el signo de Hendring. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos un área cardíaca o de matidez cardíaca, pero el choque de la punta se queda. No, ninguna historia. Pero el choque de la punta se mantiene ahí dentro. Ya hemos dicho que habitualmente tendría que desplazarse conforme crece el corazón, pero el signo de Hendring es choque de la punta dentro de la matidez cardíaca. ¿En qué situaciones?
Derrame pericárdico. En situaciones de derrame pericárdico. Solamente en eso, digamos, radicaría la importancia. ¿Ya? Ahora entramos a lo que es auscultación. ¿Cuántos focos de auscultación existen? 5. Samira. ¿5? Son 4 los normales y Ya, los más. accesorios, creo. 4 normales y un... Rodrigo. Lo mismo, Accesor. 4 normales y un accesorio. 4 normales y 3 accesorios. Sí. Ya. Los focos de auscultación son 7. ¿Ya? ¿Cuáles? Uno es el... ¿Qué foco sería este? Mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, Línea medio con la medio línea medio clavicular izquierda, mitral. Luego, el foco tricuspidio, ¿dónde está? Cuarto espacio intercostal izquierdo. Cuarto espacio intercostal izquierdo. Acá, En Para ¿cuál es el externar, cuarto? para externar En la línea para externar. ¿O dónde también? el pulmonar y el... Ah, el mitral, el tricuspidio todavía. ¿Dónde también está el tricuspidio? Apéndice sifoides. En la base del lado izquierdo del apéndice. ¿Ya? Ahora el pulmonar, ¿dónde está? ¿Dónde está el foco pulmonar? Segundo espacio intercostal izquierdo. Aquí. Para externar. Borde external ¿Qué? izquierdo. Borde Para externar. Ah, external pulmonar. Entonces, completo. ¿Y el aórtico? Al lado derecho. Acá. El accesorio de él. en el tercer espacio intercostal izquierdo en el borde external. Acá. Ya están los 5 que ustedes mencionan. El sexto es el foco mesocárdico, que se encuentra entre el tercer y cuarto espacio intercostal, pero sobre la línea external izquierda, ahí. Ese es el mesocárdico y sirve para poder auscultar la pulmonar. ¿Ya? Y el séptimo espacio o el séptimo foco de auscultación está en la espalda, al lado izquierdo de la columna dorsal, entre la tercera y la 12ª vértebra dorsal. Sirve para auscultar la aorta descendente, normalmente en patologías vasculares a nivel de la aorta, como los aneurismas como tal. Y ayer ya les decía cómo me doy cuenta que ese es para determinar los espacios intercostales. Simple, ven la horquilla, ahí abajo está el ángulo de Lois, al lado están los espacios, segundos espacios intercostales. ¿Ya? Entonces ya sabemos dónde vamos a auscultar. Ahora tenemos que saber qué vamos a auscultar. ¿Qué vamos a auscultar? Ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos. ¿Cuántos ruidos cardíacos hay? 4. ¿Cuáles son? Primer ruido, silencio, ¿Mm? ay, ese. Ya. Entonces, si sabemos dónde auscultar, luego tenemos que saber qué auscultar, qué vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar los ruidos cardíacos, que son el primer ruido y el segundo ruido. Hay un tercero y hay un cuarto, sí, pero ahorita hablamos de eso. Ahora, el primer ruido, ¿qué significa? El inicio de la sístole. ¿Ya? El inicio de la sístole. Entonces, vamos a ver. Todo esto se llama, ¿qué se llama? Se llama un ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, el inicio de la sístole, ¿no ven? Y todo esto compone la sístole. Entonces, este primer ruido van a encontrar como R1 o S1, de primer ruido o primer sonido.
Muchas veces cuando dice ese uno nos confundimos con silencio. Ya, pero este primer ruido, ¿por quiénes está producido o qué producen el primer ruido? Cierre de las auriculares. Entonces tenemos componentes del primer ruido. Así, Un componente No, son como 4 componentes. valvular. Entonces el componente valvular, ¿qué se va a referir? ¿Cómo es el componente valvular? Cierre la válvula aórtica y pulmonar. Y cierre del ámbito del tricuspidio. Ya. Entonces un componente valvular. Si decimos sístole, ¿qué produce esto? Cierre. Cierre. Esto, ¿cierre qué? Cierre de Entonces la cuando hablamos de sístole, los ventrículos se contraen. ¿Ya? Entonces este inicio de la sístole acá inicia con la contracción y después recién el vaciamiento de la sangre. Entonces este componente valvular está producido por la apertura de las válvulas aórtica y de la válvula pulmonar. y además por el cierre, ¿no ve? Para que la sangre vaya por acá y no vuelva hacia atrás. El cierre de la mitral y de la tricuspidio. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Luego tenemos un componente auricular. El componente auricular, ¿por qué va a estar dado? Porque mientras esto está en sístole y está sacando sangre, las aurículas están recibiendo sangre. Ya, entonces el hecho de estar recibiendo sangre también es un componente más del primer ruido. Entonces un componente auricular. Es el llenado, obviamente auricular. Tenemos un componente muscular, que está producido netamente por la contracción muscular de los ventrículos, por la contracción. Y un componente hemático, un componente vascular. ¿Por qué un componente vascular? Porque la salida de sangre acá va a chocar en estas arterias, estas paredes, ya que la van a recibir a la sangre del ventrículo. A eso se llama resistencia vascular. Entonces la resistencia vascular es otro factor. Entonces son los 4 factores. Obviamente el principal es el componente valvular. ¿Ya? Luego tenemos el sonido, el segundo ruido. ¿Cuáles son los componentes del segundo ruido? Tenemos un componente valvular también. En este caso va a haber un cierre. Va a estar producido por el cierre de la aorta y de la pulmonar. ¿Y por qué se dibujará, o han visto en los libros, que el segundo ruido está con 2 palitos? ¿Por qué el segundo ruido? Y el tercer ruido tendría que estar así con 3 palitos, digamos. No. ¿Por qué? ¿Pero han visto o no han visto? El segundo ruido siempre está con 2 rayitas así, graficadas en el círculo arriba. Incluso en algunos acá está la aorta y una AO y la P. Porque primero se cierra la óptica y luego la pulmonar. ¿Qué? Primero se cierra la válvula óptica y luego la válvula pulmonar. Regularmente los cierres de la aorta y la pulmonar no son al mismo tiempo que sus aperturas. La aórtica siempre se cierra un poco más. Bueno, en realidad la aorta se cierra cuando tiene que cerrarse y la pulmonar es la que se retrasa. ¿Ya? Por eso el segundo ruido cardíaco, o sea, suele ser desdoblado durante la inspiración. Y si nosotros hacemos una inspiración profunda y además apretamos los puños, ese desdoblamiento se va a notar más. Porque ¿qué vamos a hacer al inspirar de forma profunda y apretar los puños? Vamos a aumentar el ¿qué? ¿Flujo? ¿Pero qué? ¿Quién viene acá?
Si normalmente esto se daba, son números para ejemplo, en un segundo, ¿ya? Esto se cierra al segundo o en 2 segundos. Si yo traigo más sangre aquí, aumentando el retorno venoso, va a venir más sangre acá, y esto se va a cerrar más tarde todavía, en 3 segundos, digamos. ¿Por qué? Porque tiene más sangre que sacar. ¿Ya? Por eso durante la inspiración profunda va a haber un desdoblamiento más marcado, se va a escuchar mejor. Obviamente, ¿dónde? A nivel de la pulmonar o a nivel de este lugar, siempre y cuando acá haya hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, el componente valvular está dado por el cierre de las aorta y la pulmonar y la apertura de la mitral y de la tricuspide, que van a abrirse. Y luego también existe un componente hemático, es aquí en realidad, porque es el pasaje de la sangre de las aurículas a los ventrículos, que es el llenado ventricular en este caso. ¿Ya? Entonces esos son los componentes del primer ruido y del segundo ruido, que son los latidos o los ruidos, perdón, normales, frecuentes. Luego existe un tercer ruido que va a estar después del segundo ruido. ¿Y a qué se deberá? Para encontrar un tercer ruido, siempre el paciente tiene que estar en taquicardia. No podemos encontrar un tercer ruido en pacientes con latidos cardíacos o con frecuencia cardíaca normal. Suele ser incluso normal en niños, adolescentes, embarazadas, pacientes con anemia, con fiebre. Ya, el tercer ruido, porque son cuadros, en el ejercicio también, son cuadros que se caracterizan por taquicardia. ¿Ya? ¿Y por qué va a estar producido el tercer ruido? ¿Qué producirá el tercer ruido? Si yo ya les he dicho que el primer ruido, todo esto produce el primer ruido, todo esto el segundo ruido, el tercer ruido. La contracción del ventrículo porque está llenando más rápido. Ya, entonces, como hay taquicardia, se supone que el ventrículo tiene que recibir sangre y saca sangre, recibe sangre, saca sangre. Entonces, ¿qué pasa con la taquicardia? Estás recibiendo y inmediatamente sacando, estás recibiendo y inmediatamente estás sacando. Entonces hay como una especie de llenado precoz, y que como en vez de pillarle al ventrículo así bien dilatadito y recibir sangre, ¿qué hace? Ese llenado pilla al ventrículo contraído todavía, y entonces ese choque de sangre a un ventrículo y a esos pilares todavía contraídos va a producir el tercer ruido en las taquicardias. ¿Ya? Luego existe un tercer ruido, que habitualmente el cuarto ruido, que habitualmente está antes o acá, previo al R1. Si está previo al R1 y este R1 hemos dicho que es el inicio de la sístole, entonces este cuarto ruido, va a estar producido por anomalías a este nivel auricular, propiamente aurículos ventriculares. ¿Por qué? Porque va a estar producido por una alteración a nivel de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a producir justo previo a la sístole. Porque en la sístole va a haber un cierre, ¿no ve? Y antes de que termine de cerrarse se va a producir el cuarto ruido. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Entonces ahí tienen los ruidos cardíacos. Ahora es importante mencionar sobre esto. El segundo ruido, hemos dicho que se desdobla durante la durante la inspiración es normal. ¿Ya? Obviamente se va a notar mucho mejor durante la inspiración profunda. Pero existe también un desdoblamiento que se llama desdoblamiento fijo.
¿Qué significa? Que el segundo ruido va a estar desdoblado durante la inspiración y durante la expiración. ¿En qué casos? Tal vez en personas que realizan deporte de alto. ¿En qué patologías estaría el segundo ruido desdoblado, pero de manera fija? ¿Qué significa? Durante la inspiración, también durante la expiración. Servicio, por favor, Space Presencia, Caballero en Neurocirugía Urgente. Caballero Eric, presentarse en Neurocirugía. Pacientes que vayan a tener bloqueos completos de rama derecha. También va a haber un desdoblamiento, se llama paradojal. Significa que el desdoblamiento va a ser durante la expiración. Perdón, bloqueos completos de rama izquierda. Bloqueo completo de rama izquierda. El desdoblamiento paradojal, entonces ya no va a ser en la inspiración, sino va a ser en la expiración, por eso es paradojal al revés. Esto se va a dar en un Wolff-Parkinson-White, que es una alteración en cuanto al ritmo. Y también va a haber un R1, primer ruido desdoblado. ¿En qué caso es esto? Esto sí es en bloqueos completos de rama derecha. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a auscultar en estos lugares? En estos que son el primer silencio y el segundo silencio. ¿Qué auscultamos normalmente? Soplos. Samir, En... te has perdido por escribir, ¿no? ¿Lo que hemos hecho? ¿Cómo es? Más. Todo servicio. ¿Qué? Sistólico, telisistólico. Normalmente, ¿qué auscultamos en el primer silencio y en el segundo silencio? Soplos. Pasarían ustedes, ¿no? Nada, pues, ¿por qué creen que se llaman silencios? Normalmente, les digo, todos tienen soplos. No. ¿Qué? No. Es buena trampa los dos. No es trampa, pues, es una pregunta para ver si están pasando, si están dentro de la clase, o están en el día de la madre. Ya, entonces, en los espacios no se ocultan nada, por eso se llaman silencios, ¿ya? Pero patológicamente, obviamente, que vamos a ocultar, o son los lugares donde se presentan los soplos. Y los soplos se van a clasificar de acuerdo a su origen. Entonces, de acuerdo a su origen, los soplos van a poder ser sistólicos y diastólicos. Los soplos sistólicos, a su vez, van a ser eyectivos. Entonces, sistólicos eyectivos. ¿Qué significará? Que se van a producir durante la eyección, durante la salida. ¿Y quién podrá producir ese soplo durante la salida? Claro que el ventrículo izquierdo, estamos hablando de sístole, todo es a este nivel. Pero ¿dónde podrá estar la alteración para que se produzca un soplo? Antes, ayer ya les decía, normalmente la sangre viaja de manera lineal, ¿no es cierto? Pero el soplo está producido por el viaje turbulento de la sangre, ¿ya? Puede ser de un vaso a una cavidad, de una cavidad a una otra cavidad y de una cavidad a un vaso. Entonces, ¿quién producirá el soplo sistólico eyectivo? ¿Dónde tendría que estar el problema? Las válvulas ópticas y A este nivel, a nivel de la aorta y a nivel de la pulmonar. ¿Pero qué tendría que producirse a este nivel? Tendría que producirse una mala apertura, ¿no ve? Y esa mala apertura se llama estenosis. Entonces, los soplos sistólicos eyectivos son producidos por estenosis aórtica y estenosis pulmonar. ¿Ya? Son los eyectivos.
Luego tenemos los soplos sistólicos de regurgitación. Como que la sangre va a salir por acá, estos tienen que cesarse normalmente. ¿Qué sucede para que se produzcan soplos sistólicos de regurgitación? Estos no se cierran bien y algo de sangre retrocede. Entonces, ¿quiénes van a producir los soplos sistólicos de regurgitación? La pulmonar y Pero ¿qué alteración? Insuficiencia mitral. ¿Por qué estenosis? Insuficiencia tricuspide. Porque si están mal cerradas, son insuficientes. ¿Ya? Entonces son los soplos sistólicos. Los diastólicos. Los diastólicos tenemos de llenado y regurgitantes o de regurgitación. Entonces, diastólicos, ¿cómo va a estar nuestro ventrículo? En la diástole, esto tiene que estar cerrado y la sangre tiene que venir de acá a acá, ¿no ven? ¿Cuáles serían los soplos diastólicos de llenado? ¿Dónde tendría que estar el problema? Casi digo la problema. ¿Cuál tendría que ser el problema? O el origen de esos soplos diastólicos de llenado. Si la sangre está viniendo acá, entonces acá. Una mala apertura. La mala apertura, ¿qué sería? Una estenosis mitral y una estenosis tricuspide. Y los regurgitantes, como esto está en diástole, entonces algo de sangre va a retornar por acá. Sería insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. ¿No ve? Esos serían los orígenes de los soplos. ¿Ya? Luego clasificamos de acuerdo al lugar donde se encuentra el soplo. Ahora, si un soplo se encuentra en toda la sístole, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar entonces pansistólico, o también se llama holosistólico. Y obviamente si va a estar en esta parte se va a llamar pandiastólico o pan o en todo caso holodiastólico. ¿No ven? Ahora, si ocupa el tercio anterior se va a llamar proto, ya sea sistólico o protodiastólico. Si ocupa el tercio medio, meso sistólico o mesodiastólico. Si ocupa el tercio final, telesistólico o telediastólico. Ahora, si este soplo ocupa ambos espacios, ambos silencios, sístole y diástole, ¿qué se le va a llamar? ¿O qué? Continuo o qué? Ok. Se ocupa sístole y diástole. Sístole, diastólico. ¿Qué estaban buscando? ¿Lo ven? Sístole y diastólico. Hay otros que pueden empezar en la mitad del primer silencio y terminar igual en la mitad o después del segundo silencio. Son los soplos en vaivén, pero es complicado que escuchar. ¿Ya? Hasta acá esas clasificaciones. Ahora hay otra clasificación también de acuerdo a la forma que adoptan estos soplos. Por ejemplo, los soplos producidos por estenosis aórtica van a ser producidos. Hemos dicho que son soplos sistólicos, ¿no es cierto? Los por estenosis aórtica normalmente son
soplos en, sí, adoptan esta forma. Son mesosistólicos, pero tienen una forma de diamante. ¿Ya? Estenosis aórtica. Los soplos producidos por insuficiencia aórtica por lo general son crecientes, entonces empiezan y terminan así, crecen, ¿ya? Los soplos por insuficiencia mitral suelen ser soplos así, en banda, son más amplios, siempre ocupan toda la sístole. Los soplos por insuficiencia mitral. Los soplos por estenosis mitral también suelen ser soplos en banda, pero por lo general ocupan los dos, son meso y telediastólicos por estenosis mitral. Ya, pero esto de las formas, no se acuerdan, se van a confundir. Acuérdense de estito y acuérdense todo esto. Esas clasificaciones. Y luego viene la última clasificación de los soplos, que es en relación a la intensidad. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la intensidad? Se miran como nunca han visto. Ya, de estos soplos se van a acordar de este soplo, ¿ya? Este soplo continuo sisto-diastólico se escucha por lo general en pacientes que tienen persistencia del conducto arterioso. Yo nunca he escuchado en persistencia del conducto arterioso, pero sí he escuchado en otro tipo de pacientes que mañana o pasado vamos a ver, que son los pacientes renales a los que les confeccionan una fístula arteriovenosa. Ahora, de acuerdo a la intensidad, se clasifican 1 en 6, 2 en 6, 3 en 6, 4 en 6, 5 en 6, 6 en 6. 1 en 6 significa que hay un soplo, pero no todos. De 10, 8 pueden, o de 10 personas, 8 no lo escuchan, ni siquiera se dan cuenta que hay un soplo. De 2 en 6, de 10 personas, ya, las 10, obviamente médicas las personas, las 10 podrían identificar que hay un soplo, pero no determinar cuál es ese. El 3 en 6 es un soplo que se ausculta normal, todos pueden auscultar. El 4 en 6 también es un soplo bastante nítido que se escucha. Teóricamente el 5 en 6 y el 6 en 6 es un soplo que contiene frémito. ¿Ya? ¿Qué es el frémito? Es el soplo palpable. ¿Ya? Pero en la práctica el 6 en 6 es el que tiene frémito. Antes de medicina de infectología del doctor Mayora debe presentarse en neurocirugía. Ahora, si estamos hablando de todos los soplos es a la auscultación, ¿verdad? Pero este 6 en 6 es el único soplo que se logra palpar, por eso se llama frémito. El frémito va a ser el soplo palpable. ¿Ya? Y también este 6 en 6 es el que se ve en la persistencia del conducto arterioso, pero nosotros no vamos a ver, yo no he visto nunca, ni he tocado, ni palpado, ni auscultado. Pero en los pacientes renales, así tienen su brazo, ¿ya? ¿Qué hacen? Una arteria, que está ahí pasando la arteria, y aquí están sus venitas, ¿qué hacen? Agarran una vena, acá cierran la vena, y en esta parte la unen aquí. ¿Para qué? Para que con la fuerza de la arteria esta vena empiece a tornarse así, más gruesa. Porque la vena es un vaso elástico, en cambio la arteria es un vaso muscular un poco más rígido. Entonces, que con la fuerza de la sangre que va por la arteria, la vena va a empezar a dilatarse. Entonces ahí va a producir un soplo. ¿Por qué? Porque la sangre no va a pasar de manera unidireccional, porque va a pasar de manera turbulenta, de un espacio duro a un espacio blando, ¿ya? O elástico, va a pasar de manera turbulenta, entonces va a producir ahí un soplo. Y crece tanto la vena que ese soplo se hace completamente palpable.
En realidad, desde el momento que se confecciona una fístula arteriovenosa, el soplo es palpable y se denomina framing. En inglés se llama trill. También este soplo a nivel de la fístula arteriovenosa se llama soplo de Gibson, soplo en locomotora también se llama. Eso sí vamos a poder palpar y auscultar para que ustedes se acuerden. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo que? Lo describimos, por ejemplo, cuando estamos haciendo, ya hemos hecho la auscultación y cómo lo tengo que decir. O sea, Ya, tú has auscultado en los cuatro focos, digamos, que habitualmente se ausculta. Entonces, eso van a leer mañana, ya que no han leído nada hoy día. Ya, entonces, auscultan los 4 focos, entonces tienen que identificar el primer ruido y el segundo ruido. ¿Cómo están? ¿Cómo están en intensidad? ¿Cómo están en frecuencia? ¿En ritmo? Y si logran percibir o no se logran percibir el desdoblamiento del segundo ruido también. No coloquen lo que habitualmente revisamos en la historia, dice ruidos cardíacos normofonéticos o ruidos cardíacos rítmicos regulares normofonéticos. Eso significa que tiene ruidos cardíacos nada más. Pero nosotros tenemos que saber que es un paciente con ruidos cardíacos regulares. ¿Qué significa? Regular, que todos los latidos van a estar constantes y además que todos los R1 se tienen que palpar en el pulso. Hemos dicho que el primer ruido tenemos que palparlo, ¿no es cierto? Eso significa regularidad. Si hay algún ruido que escuchas acá y no lo logras palpar acá, entonces quiere decir que es un ruido, es un ritmo irregular, y lo irregular ya se llama arritmia. Y entraremos al tipo de arritmias, que podrían ser taquicardias supraventriculares, solamente extrasístoles o fibrilaciones auriculares. ¿Ya? Entonces lo primero es saber que sea regular, que todos los R1 o todo el primer ruido que escuchas lo puedas palpar. Regular. Luego, si hay cambios de intensidad entre el uno y el otro, normalmente el primer ruido es un poquito más intenso que el segundo. Si hay un primer ruido muy intenso, colocas de intensidad aumentada, ¿ya? Y si logras auscultar el segundo ruido desdoblado, fácilmente también con desdoblamiento del segundo ruido. Pero tienes que decir si es a la inspiración o si es a ambos. Si suele ser a la inspiración, a veces se deja como segundo ruido normal, porque es normal. Pero si es a la expiración también, segundo ruido desdoblado fijo. Se anota. Y luego anotas si existen o no existen soplos, con que puedan diferenciar que el soplo que están escuchando es sistólico o diastólico, es más que suficiente por ahora. Después ya con calma podrán determinar, y también tienen que registrar dónde se escucha mejor ese soplo. Si es sistólico, ¿a qué foco? ¿En qué foco? Tratamiento mitral, tricuspidio, pulmonar o aórtico. De acuerdo a eso, pues vas a poder determinar qué tipo de patología es. Si es un soplo sistólico, digamos, que has escuchado y escuchas mejor en el foco mitral, entonces puede ser una insuficiencia mitral. ¿No ve? Más que seguro es eso. Peor aún si lo escuchas en llenito, todo el espacio o el primer silencio está completamente ocupado por soplo. Entonces ahí es más que seguro que se trate de una insuficiencia mitral, que generalmente es lo que hay bastante en nuestro medio, porque hay pacientes que hacen cardiomegalias por Chagas, y entonces las válvulas de manera funcional por la cardiomegalia se van separando y hace una insuficiencia mitral pero funcional. ¿Por qué? Porque el corazón se ha ido agrandando y las válvulas al agrandarse el corazón también se han ido separando y se cierran mal. ¿Entendido? Ahora para mañana lean todo, porque vamos a auscultar. Lo que se mueva vamos a auscultar. Como dicen, ¿verdad? ¿Qué? Tenemos que repasar lo que hemos avanzado hoy. Hoy, ayer, 2 días, La semana. 2 horas. Ya.
en el garaje y lo terminamos. Ya.